Buenas tardes. Nos permitimos dar el informe diario relacionado con el COVID-19. Adelante, por favor. Gracias. Este es el parte médico de este lunes 31 de enero. La Secretaría de Salud de Yucatán recomienda a la población yucateca evitar el uso de cubrebocas de tela o pañoletas, ya que está descrito que no brinda ninguna protección contra el COVID, incluida la variante Omicron. Por lo que para protegernos entre todos, se sugiere el uso de cubrebocas de 2 capas, tricapa o de uso grado médico, como es el KN95, ya que estos tienen una cobertura hasta del 95% contra Omicron. Continúa la aplicación de dosis de refuerzo contra el coronavirus a población de 40 a 49 y 50 a 59 años de edad que vive en Mérida, proceso que se prolongará hasta el lunes 7 de febrero y se llevará a cabo de manera coordinada entre las Secretarías de Salud de Yucatán, de Bienestar Federal, las Fuerzas Armadas y el Ayuntamiento de Mérida. Los invitamos a vacunarse sin temor para proteger nuestra salud y la de nuestras familias. Estamos trabajando de manera conjunta el Gobierno del Estado, la Secretaría de Bienestar y las Fuerzas Armadas. Como está señalado, en la reapertura económica, los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy, tenemos 186 pacientes en hospitales públicos. 81.826 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 82% del total de contagios registrados, que es 97.800. Hoy se detectaron 1.093 nuevos contagios de coronavirus, 1.063 en Mérida, 15 en Progreso, 4 en Ticul, 3 en Umam, 2 en Valladolid, 1 en Motul, Muna, Oxuxcap, Tizimín, Sucacap y 1 foráneo. De los 97.800 casos positivos, 722 son de otro país u otro estado. Específicamente en Mérida, se han diagnosticado 59.317 personas contagiadas de coronavirus, que viven 15.278 en la zona norte, 14.477 en la zona oriente, 5.716 en la zona centro, 9.603 en la zona sur, 14.243 en la zona poniente. Lamentablemente en este parte médico informamos de 10 fallecimientos, 6 hombres y 4 mujeres de un rango de edad de 16 a 91 años. 7 residían en Mérida, 1 en Valladolid, 1 en Ticul y 1 en Oxuxcap. Entre sus principales enfermedades se encontraron diabetes, hipertensión, obesidad, inmunosupresión y EPOC. En total, son 6.624 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, 9.164 están estables, aislados y monitoreados por personal médico de los servicios de salud. Presentan síntomas leves. Como ya se mencionó, 186 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos es de 1 mes a 107 años. Los indicadores semanales del Semáforo Estatal de Salud marcan color amarillo. Hasta aquí el reporte, licenciada. Gracias, doctora. Continuaremos informando a través de este medio. Gracias.